qué trata el psicoanálisis hoy? Es una pregunta que está en el título de la Mediodicho 29. La vigencia de esta Mediodicho, 15 años después, nos invita a su relectura, a buscar en ella herramientas para interpretar esta nueva subjetividad. El trabajo en la Comisión de Mediodicho Digital me enseña sobre política del psicoanálisis, sobre las publicaciones, pero fundamentalmente sobre la transferencia de trabajo y el lazo a la escuela. Síntoma y eficacia. Las paradojas del bien y lo inconsciente. La Mediodicho 29 hacia el coloquio de nuestra sección. Hola, buenas tardes, tardecita para nuestros colegas de España, a quien damos una especial bienvenida. Como responsable del Comité de Mediodicho Digital y junto a quienes conformamos este equipo de trabajo, las voy a nombrar Mariana Gómez y como colaboradoras Lourdes Marini y Jessica Cis. Quiero agradecer al directorio de nuestra sección la decisión de que Mediodicho Digital número 29 tuviera una noche de escuela. Como verán, se transformó en algo novedoso, en una tarde de escuela, para su lanzamiento, produciendo así que hoy tengamos una buena noticia que celebrar a pesar de este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Desde hace ya algunos años nuestra revista se renueva y en esta renovación, bajo el sintagma Mediodicho Digital, lanza la publicación en versión digital de algunos ejemplares que ya no se hallan disponibles en stock y también de los últimos números que han ido saliendo. El acceso a la revista vía una suscripción a través de la red internet relanza la posibilidad de contar con publicaciones que ya no están en su versión papel y facilita el acceso más allá de las fronteras de lo local. Eran los primeros días de marzo, estábamos abocadas a seleccionar el número que queríamos digitalizar. Nos interesaba a mis colegas de comisión y a mí articular el trabajo de la publicación digital con la vida de nuestra sección, especialmente en relación a la propuesta recién lanzada hacia las jornadas que se iban a desarrollar en junio. Todo bien, paradojas del bien y lo inconsciente. Y sucedió el acontecimiento imprevisto que sacudió la vida de todos, la pandemia. La pandemia que nos confrontaba con la enfermedad, con las políticas que se fueron sucediendo a nivel mundial, también local, y la pregunta por el psicoanálisis, por nuestra práctica en este contexto tan inusual. ¿Qué trata el psicoanálisis hoy? Una pregunta que aparece, pero es un interrogante que está desde antes, que empuja y nos pone al trabajo cada vez como ahora. La vigencia de aquellas preguntas 15 años después será el eje que recorrerá hoy nuestra conversación. Sin más, voy a darles la palabra a nuestros invitados de hoy, tan especialmente elegidos por su participación en este número de una u otra manera, singular, así como es el síntoma de cada quien, y que hoy lanzamos al ciberespacio y a sus queridos lectores. Los voy a presentar a quienes me van a acompañar y después irán hablando cada uno. Bueno, está con nosotros Eugenio Díaz Mazó, es psicoanalista en Barcelona, es AME de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de España, fue director de la Comunidad de Cataluña de la LP y posteriormente miembro del Consejo de Administración de la LP. Fue director de la revista Freudiana y en la actualidad conforma el comité editorial de esa revista.
y es autor de nuestra publicación de la Medicho 29, en un artículo que se tituló El síntoma, problema o cuestión. Gabriela Dargenton, psicoanalista en Córdoba, es ANE de Leol, en este momento es presidenta de la instancia diagonal en Córdoba y miembro del Consejo Estatutario de Leol. Fue la directora editorial de ese número y autora del texto que llamó El psicoanálisis y su eficacia. Ana Bianco es psicoanalista en Córdoba, analista, practicante de Leol. Actualmente es la responsable de la librería de nuestra sección. Y Jessica Cis, como les decía, es colaboradora del comité editorial de Medio Dicho Digital. Después de escucharlos, si tenemos tiempo, van a poder participar levantando esa manito de Zoom para que les podamos habilitar el micrófono. Bueno, le damos la palabra y le doy la palabra entonces a Anita Bianco. Bien, bueno, buenas tardes. Bueno, antes que nada quisiera comenzar agradeciendo al directorio por la invitación y a la comisión de Medio Dicho Digital. Es un gusto estar con ustedes, estar con Eugenio, con Jessica, con Gaby. Y también quiero agradecer especialmente a la Comisión de Librería por la colaboración y por los aportes, en este caso, y el cotidiano, a Florencia Mensegués, Nicolás Bailo y Morena Fernández. Así que muchas gracias. Bien. Empiezo con una pregunta. ¿Por qué la librería en la presentación de una revista digital? ¿No? Una revista originalmente impresa y que hoy está agotada en su versión papel. Esta cuestión me llevó, antes que nada, a preguntarme nuevamente qué es una librería. La primera búsqueda, naturalmente, Wikipedia, arroja esta definición. Una librería es un establecimiento comercial cuyo principal producto son los libros. Momento de extrañeza, momento de desconcierto, nuestra librería no se identifica con establecimiento comercial. Un poco más allá de Wikipedia encuentro que una librería es una vitrina de la cultura. Esto tampoco alcanza para nombrar completamente a nuestra librería, la de la EOL, la de la sección Córdoba. Ella se muestra esquiva a identificarse con un significante, pero funciona. Hay un funcionamiento encarnado por cada comisión que anuda las diferentes tareas de manera inédita, con su partener, el directorio, y no sin algunos otros. Una librería de Leol es una vitrina, y tal es el hashtag que inventamos para nombrarla y para llevarla a las redes. Una vidriera inherente a nuestro discurso y en tal sentido es epistémica y es política. Decide qué autores, qué textos, no exhibe siempre lo mismo, ni en cualquier lugar, no se queda quieta. Ante cada elección o cada acción debe dar sus razones, responsabilizarse por ellas, da a ver, administra, resuelve, no siempre, inventa. Ahora bien, estoy invitada como responsable de esta comisión a presentar una revista digital que, como les decía, está agotada en su versión papel. Quisiera hacer una mención antes de seguir al comité que estuvo a cargo de la versión en papel. Estuvo Gabriela Dargenton estuvo en la dirección, Graciela Broski como asesora editorial, Adriana Layón en la Secretaría de Redacción, y el comité de redacción estuvo integrado por Graciela Martínez, Pilar Ordóñez y Gisela Esmani. Bien. La librería entonces va a acompañar la presentación de algo que le falta en sus estantes. Falta que no fue un cálculo, se agotó, pero que se sostiene en una decisión ya que podría haberse reeditado en papel. Ahora sí, Medio Dicho 29, política, enfermedad y época, ¿qué trata el psicoanálisis hoy? Una revista de psicoanálisis y de nuestra escuela, la revista de nuestra sección. Esta Medio Dicho aborda cuestiones que hacen al hueso del psicoanálisis. Sin embargo, mi interés se detuvo en el hoy. ¿Qué trata el psicoanálisis? El hoy.
Hace muy pocos años escuchaba a un renombrado psicólogo e investigador universitario en una radio de gran alcance nacional referirse al psicoanálisis como, cita, una disciplina no científica inventada hace más de 100 años y que jamás se actualizó. Primer efecto, un afecto, el enojo, que por suerte no duró tanto. Segundo momento, captar la ignorancia del enunciado. Tercer efecto, reafirmar una causa y mi relación al psicoanálisis. Su vigencia depende de los psicoanalistas, y sabemos de eso, pero además no debe quedar en nuestra comunidad. Una publicación, en este caso una revista digital, permite eso. Entonces, política, enfermedad y época, ¿qué trata el psicoanálisis hoy? A medida que la leía, me preguntaba qué es lo que hace que el psicoanálisis de orientación lacaniana haga existir cada vez ese hoy, ¿no? Que pueda sostener siempre ese hoy, cuando hoy y siempre parecerían excluirse. Medio dicho 29 me ayudó a realizar algunas precisiones al respecto, ¿no? Se constata en ella su actualidad y la vigencia del psicoanálisis. Editar una revista en versión digital es ya un asunto de época, es el psicoanálisis hoy. La decisión de editar este número y no otro, en este momento inédito, al menos para todos nosotros los que estamos acá, verifica su actualidad también. El psicoanálisis que sostiene al analista en su acto opera aún en un momento para el que no hay nada escrito. El psicoanálisis de orientación lacaniana es actual aún cuando es freudiano o cuando toma los distintos momentos de la enseñanza de Lacan. Lo pueden leer en las sustituciones que propone Jacqueline Miller, en las preguntas de Eugenio acerca del síntoma, en la propuesta de Gabriela acerca de la verificación de la eficacia. El psicoanálisis es actual en su estilo, en su ética, en su posición subversiva, de eso se trata esta revista. Es inquieto, con la clínica en el horizonte. Hablamos del trauma, de la lengua, del goce, de los todos delirantes, de las soluciones singulares, de las invenciones. Eso lo hace actual. Y esta medio dicho nos lo dice para que lo leamos. Sin ir más lejos, en el sumario ya encontramos significantes como padre, castración, trauma, tiempo, ficciones, síntomas, mirada. Y al interior de cada texto, estos significantes muestran su vitalidad, su fecundidad, conversan con otros, también discuten. Dice Eugenio en la página 142, una cita que me encantó, lo que no varía del síntoma para el psicoanálisis es la confianza que tiene en él. Un decir que perfila una perspectiva de nuestra orientación que permite que aunque la presentación sintomática cambie, el analista opera. COVID, cuarentena, pandemia, nombres universales. Pero el psicoanálisis se ocupa de la experiencia de un real, en tanto experiencia absolutamente singular. Esa es su ética, allí reside su actualidad. Después de todo esto, solo quiero agregar que es una revista potente, pero que a la vez se deja leer con mucho gusto. Como les decía, es ética, es clínica, es política, es poética y es para estudiar. La revista, que le falta a la librería, la van a encontrar en la web de la sección. Bienvenida, medio dicho 29 Digital. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, le doy la palabra a Eugenio. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, doble invitación, la invitación de hace 15 años y la invitación de hoy, de actualizar. En este extraño, es verdad, como se ha evocado, este extraño tiempo, aquí estamos en verano, en vacaciones, extraño. Cuando empecé a escribir sobre lo extraño y me di cuenta que es una palabra que se empleaba, me evocó inmediatamente que si nosotros hablamos de extraño, que si se habla de algo extraño, hay algo que aparece como reverso de este extraño, que hay el orden. Es decir, que si decimos extraño, es que hay el orden.
Por ejemplo, llegan las vacaciones, que sea de una manera así, hay un orden, un viaje quizás, un lugar donde estar, encuentros familiares, amigos, buenos propósitos, como señala Miller en algún lugar, aunque no se refiere a esto, homeostasis de la existencia estable de lo universal bajo la férula del principio del placer. No se refiere a esto, pero me parece una buena definición de esto que sería los buenos propósitos del orden. Este orden, que es un nombre del discurso del amo, y en tanto tal un velo. Y este orden se ha visto alterado y se ha desvelado de una manera global algo, de una manera global. Podríamos decir lo real de la vida, que la vida no es más que contingente y que nunca es sin pérdida, como por ejemplo en el seminario 11 Lacan plantea cuando la cuestión de la bolsa o la vida, dice la vida es la elección forzada, pero que siempre es cercenada. Entonces hay alteraciones de este orden que es un nombre del discurso del amo, también para el psicoanálisis, para su práctica y para sus enseñanzas y las actividades de las escuelas de la orientación lacaniana. Sin duda no podemos hacer una negación de eso. ¿Qué hacer con este desvelamiento? Con este desvelamiento que el orden no es más que un velo. Podemos negarlo y querer rehacerlo, podemos resignarnos a la falta o podemos servirnos de él. Esto me lleva al segundo punto que quiero comentar. Es un comentario breve sobre el título y sobre el número 29 de Medio Dicho, que hoy hablamos 15 años de su publicación, Política, Enfermedad y Época, de que trata el psicoanálisis hoy. Como se señala en el editorial del número, estamos siempre desafiados a sostener el psicoanálisis. Esto se dice en el editorial. Sostenerlo, podemos decir, en relación al real de la época. Y como he leído en un texto que me hicieron llegar de Luis Fernando Carrijo, en Glifos, dice allá, la apuesta, el desafío para el psicoanálisis, podemos decir para los psicoanalistas, es que aunque estamos sometidos al drama de la humanidad, que por cierto, humanidad y drama no me parece que sean cosas separables, no del todo al menos, aunque está sometido al drama de la humanidad, no se deja tragar por ello. Me gusta esta expresión. La pandemia de la COVID, más allá de los efectos subjetivos, uno por uno, nos interroga sobre la práctica misma del psicoanálisis, a partir, por ejemplo, de la imposibilidad del encuentro de los cuerpos. De hecho, un debate formal e informal se ha abierto sobre este asunto a partir de las pantallas, del online, desde el primer momento, de los confinamientos, etcétera. Ha habido y sigue habiendo un debate sobre esto. Pregunta. Los cuerpos a distancia, pasados por las pantallas, ¿qué efecto tienen sobre una cura? Hay una pérdida, sin duda, pero esa pérdida hace que el goce en juego no pueda ser atendido. De otro lado, Jacques Miller señala que la presencia de los cuerpos no garantiza un análisis. Por tanto, es toda una cuestión, ¿no? Si lo tomamos en las dos vertientes. Esto me lleva a la política. Se podría tomar de muchas maneras. Yo lo voy a tomar del siguiente modo. Cuando Jacques Miller, en el texto excelente, por cierto, 7 sustituciones que aparece en Medio Dicho 29, por ejemplo, hace una de las sustituciones, plantea la cuestión del retorno de lo reprimido que convoca siempre a la interpretación, o la sustitución que sería perturbar la defensa. Bien, entonces la pregunta es, ¿perturbar la defensa en esta situación es posible? ¿No? Bueno, lo dejo ahí como cuestión. De todas maneras, Lacan señaló que mientras que el síntoma exista, existirá el psicoanálisis. Por eso la política del psicoanálisis es la política del síntoma, o como se ha recordado en mi texto, yo hablaba de la confianza, y no tanto de la enfermedad. Recordemos que enfermedad es el título que aparece en el texto. Volveré sobre eso, pero en cierto modo aquí podemos tomar lo que en el texto de Miller, que creo que alguien lo va a comentar, por tanto solo diré 2 cosas, plantea como dos nombres inventados, depresión y síntoma. El primero podríamos decir
que es un nombre genérico de la enfermedad, del discurso del amo, que forma parte de una política de estandarización del dolor de existir. Y tomo esta cita del texto de Gabriela D'Argenton. Estandarización del dolor de existir. El segundo es el nombre del síntoma llevado a sus últimas consecuencias analíticas, por decirlo de alguna manera. De entrada, en realidad, podríamos decir que la dupla que plantea Miller es una lectura posible. Lo encontramos entre, por tomar ya algo de lo que yo planteo en mi pequeño texto, el problema de depresión, es decir, la depresión del lado del problema, y la respuesta a la cuestión del síntoma, que es el síntoma. Ahora bien, se trata de saber qué es un síntoma que pueda devenir un síntoma. Sabemos ya de entrada que un síntoma no es sin la pulsión. Y esto me lleva al tercer punto, que es un breve comentario de mi propio texto 15 años después y algunos añadidos, y claro, han pasado muchas cosas, muchas lecturas, algunas elaboraciones, etc. Un síntoma es de entrada para un sujeto que va a un análisis o un problema. Y aquí estamos en la lógica del discurso del amo. Es la lógica de las terapéuticas, es la lógica de la enfermedad. En el discurso del amo estamos dentro de una de las dos lógicas posibles. Problema-solución. Que como sabemos es una lógica segregativa. El texto, por ejemplo, Las inclinaciones criminales de la Europa democrática de Jean-Claude Milner, que es excelente, y particularmente el prólogo, hace todo un recorrido sobre, por ejemplo, lo que significó acuñar en alemán la palabra problema judío, que inmediatamente convocó a la solución final, ¿no? Entonces, ese es de una manera dramática, digamos, pero el problema siempre convoca a la solución. Siempre segregativa, incluso mortífera. Hay otra lógica posible que Milner plantea, la lógica cuestión-respuesta. Yo, en este tiempo de elaboración sobre esto, que me ha interesado mucho, he pensado cuestión-respuesta, he pluralizado esta lógica. La cuestión-respuesta está más a la altura de la ética, o más del lado de la ética, más del lado del psicoanálisis, me parece. Un análisis trata de entrar, entonces, de circunscribir eso que es un problema a convertirse en una cuestión, algo que interrogue al sujeto, algo que le interrogue sobre la parte que le corresponde en ello. Ese es el legado primero de Freud, por ejemplo, en Dora, ¿no? Me pregunta, ¿qué parte tiene usted de eso que cuenta, ¿no? Es una manera de decirlo, es que hay una voluntad de goce en el sujeto. Una manera, digamos, actual. Entonces, en este traspaso, podríamos decir así, del problema a la cuestión y de la solución a las respuestas, se le da entrada la apertura al inconsciente transferencial. Ahora hay más en el inconsciente transferencial, tenemos este traspaso, pero me parece que podríamos decir que hay un segundo traspaso, si pudiéramos decir así, dentro del inconsciente transferencial, que es que no es tanto la causa lo que interesa, sino más bien el goce inserto en el síntoma. ¿De qué se goza en el síntoma? Claro que hay que atravesar todos los desfiladeros, podemos decir, del significante y de la causa, pero, digamos, en la tendencia hacia de qué goza el síntoma de cada uno. La causa me parece que está más bien siempre del lado del discurso del amo, en el lado del S1, o en el discurso universitario, del lado del saber muerto, por cierto, o en el discurso histérico, del lado de esta idea del deseo, es una vertiente metonímica, y podríamos decir que todo discurso, como señala Miller, es del amo, de lo que marcha. Los discursos introducen la combinatoria, una combinatoria que por otro lado se desmorona con el uno solo. Luego solo lo voy a enunciar. En el discurso analítico también hay la vertiente, tanto que es el objeto el que comanda, también hay la vertiente objeto-causa de deseo, pero además está el objeto como plus de goce. Donde eso habla, eso goza. La diferencia en relación a la causa del deseo
el objeto causa de deseo con el discurso histérico es que el objeto causa de deseo es el nombre de la pérdida de goce, es decir, que hay algo de la pérdida en juego. Es decir, que en el inconsciente transferencial tenemos los deslizamientos del problema a la cuestión y de la causa, es decir, del por qué al de qué. Pero hay una dimensión más aún, que es el inconsciente real. Ya no se trata de la causa, por supuesto, sino a partir del de qué hacer, es decir, se trata del síntoma. ¿Qué hacer? Que incluye el síntoma, en el síntoma un saber y hacer allí con, que no está del lado de la garantía, más bien del lado del hacer, del que uno puede hacerse responsable y que incluye una satisfacción. Llegué a eso y ahora hago. Saber y hacer con eso que, como señala Miller, el síntoma es una burla de la creación lenguajera. Aquí entonces, digamos, más del lado de las consecuencias, hago y me hago cargo de eso. Es decir que, digamos, podríamos pensar que es un añadido, está el inconsciente transferencial que implica este traspaso, pero hay el inconsciente real que implica el síntoma. Aquí podemos evocar, y voy a hacerlo, y ya acabo aquí, el seminario 23, en su primera lección, y la nota paso a paso, el anexo del seminario de Jacqueline Miller, cuando señala la diferencia entre el síntoma d'Aquin, que es un síntoma vuelto maniquí, elevado a semblante por las sublimaciones disponibles en la tienda de los accesorios, el ser y su esplendor, lo verdadero, lo bello, lo bueno, y el síntoma rule, el que rueda, que remite a lo real, a la regla, pero no al orden. Remite a la regla del autogobierno, en el sentido que del síntoma como un autogoce. El rule, del lado del ser, es el síntoma desnudado de su estructura, dice Miller. Me parece entonces que lo fundamental aquí en este traspaso también, tenemos el primer traspaso doble, casi podríamos decir, en el inconsciente transferencial, en el inconsciente real, más bien es que lo fundamental cae del lado del auto, que evoca el uno solo, el trazo unario, el acontecimiento de cuerpo. Hace poco, quizá luego tenga la oportunidad, leí un texto de Óscar Ventura, creo que en los papers, sobre un sueño de final de análisis excelente, que se puede explicar perfectamente, me parece que explica muy bien cómo se detiene la metonimia a partir, la metonimia de la pulsión de muerte, podemos decir así, la metonimia del goce, a partir de un significante que puede deshacer. Bueno, como conclusión, entonces, conclusión, en fin, conclusión es una palabra seria o dura, del problema a la cuestión, del por qué al de qué, y de ahí a la perspectiva del saber y hacer con, esto alienta a su vez otra perspectiva para el psicoanálisis. Como dice Miller, ser hereje de la buena manera, que es toda una cuestión que quiere decir ser hereje de la buena manera. Sí. Finalizo. El hallazgo, de nuevo Miller, no consuma la búsqueda, la relanza definitivamente. Eso es lo que me permite pensar en cuestión respuestas, no respuesta como una especie de respuesta final, sino algo que se relance definitivamente. Entonces, el hallazgo no consuma la búsqueda, la relanza definitivamente, sin esperanza, que no con desesperación. Bueno, pues hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, después vamos a conversar un poquito seguro. Le doy la palabra a Jessy Casís. Bueno, ¿ahí se me escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. En primer lugar, quería agradecer, antes de comenzar mi intervención, en primer lugar a la instancia diagonal, al directorio, voy a decir a su invitación amorosa a participar en esta mesa virtual desde mi lugar de colaboradora en la Comisión de Medio Dicho Digital. A mis colegas y compañeras de la comisión también, por supuesto.
Bueno, para mí un honor participar de esta mesa y espero y deseo estar a la altura. Titulé mi intervención una lectura orientada por lo real. Los siguientes interrogantes serán el punto de partida de mi intervención. ¿Qué lee hoy un practicante de psicoanálisis de orientación lacaniana y cómo lee? Son las preguntas que me llevaron a la lectura del texto de Miller denominado 7 sustituciones para la época. Este texto de Miller ha sido seleccionado por el Comité Editorial de Mediodicho número 29 en el año 2005. Y lo podrán encontrar en la primera sección de la publicación llamada La orientación lacaniana. Miller nos dice de ella, les comparto una cita que para mí ha sido un hallazgo importante que la encontré en la página web de la escuela. Dice: si hay orientación lacaniana, es porque no hay ningún dogma lacaniano. Hay solamente una conversación continuada con los textos fundadores del acontecimiento Freud, un midrash perpetuo que confronta incesantemente la experiencia con la trama significante que la estructura. 7 sustituciones para la época es el tema que trabaja Miller en su curso denominado El lugar y el lazo. En el transcurso de 2 clases, en el año 2001, que hoy tengo el desafío de transmitirle su vigencia. Tomaré 2 vías de lectura. Una de ellas acerca de las 7 sustituciones y la segunda lectura acerca de la nominación. Acerca de las 7 sustituciones. Las 7 sustituciones que nos propone Miller, como nos dice Adriana Layón en el editorial de Mediodicho 29, son un modo de enfrentar la época, su malestar, su desorientación. Ellas son: primera, la biología en lugar de la sociología. Segunda, el cuerpo en el lugar de lo social. Tercera, el traumatismo de la lengua en lugar del orden. Cuarta, la escritura en lugar de la palabra. Quinta, la repetición en lugar de la articulación. Sexta, la defensa en lugar de la represión. Y la séptima, el modo de gozar en lugar del orden simbólico. Se preguntará Miller, ¿por qué no hablará aquí el lenguaje de las sustituciones, que es familiar a la concepción combinatoria? Nos dirá que hay combinatoria cada vez que se trata de lo social, del lazo social. Y nos advertirá que cuando Lacan nos dibuja sus 4 discursos, conviene no olvidar que ellos están fundados sobre el lazo social, o que cada uno de estos discursos funda un tipo de lazo social. Y por el contrario, la combinatoria se desploma cuando se trata del cuerpo del uno, del un cuerpo. Esto que nos mencionaba Eugenio. Señalará que es a eso que hace falta amoldarse, y que nos amoldamos muy rápido a la retórica de esta última enseñanza. Nos solicita, midamos este cambio de valor atribuido al lenguaje mismo. Nos señalará que lo simbólico, la última enseñanza de Lacan, está confrontado con el cuerpo viviente, donde lo simbólico introduce discordancias y cesa de ser una potencia de orden. Despejará que, si bien el punto de partida de la enseñanza de Lacan es lo social, la sociología, dirá que se opera en la enseñanza de Lacan una sustitución que no es abrupta, pero se torna manifiesta en su última enseñanza. Una sustitución de la biología a la sociología. Primera sustitución, bajo las especies de la antropología estructural.
Con este cambio fundamental de referencias, sitúa la segunda sustitución, sustituye el cuerpo a lo social. El efecto primordial de lo simbólico, que era captado como ordenamiento, es captado como traumatismo. Sitúa la tercera sustitución, el traumatismo de la lengua, en lugar del orden simbólico. Me detendré aquí en la tercera sustitución propuesta por Miller. Según mi parecer, conversa con la perspectiva del trauma como una de las vías de la política del psicoanálisis que el comité editorial de Mediodicho 29 ha tomado para la realización de esta publicación, como lo señala en su editorial. Segunda lectura, acerca de la nominación. A mi modo de leer, pareciera que Miller, en la elaboración de estas 7 sustituciones, se sirvió de la disciplina del comentario. Me refiero a esa disciplina cuya virtud nos señala Lacan en La cosa freudiana, porque nos posibilita, lo cito, no solo volver a situar una palabra en el contexto de su tiempo, sino para medir si la respuesta que aporta a las preguntas que plantea ha sido o no rebasada por la respuesta que se encuentre en ella a las preguntas de lo actual. Y a lo que agrego, nos orienta, creo, en el supuesto saber leer de otra manera. Orientado Miller por el acento que puso el mismo Lacan en la función de nominación en su última enseñanza, se pregunta, ¿cuándo, por qué y para qué Lacan promueve el nombre de síntoma? Les adelanto su hipótesis. El nombre de síntoma ha sido promovido por Lacan como la respuesta propiamente psicoanalítica a la época de la indiferenciación clínica, a la época de la decadencia clínica, al mismo tiempo que el nombre de depresión iniciaba su carrera triunfal. Para finalizar, comparto un párrafo del texto en relación a este punto, donde Miller sitúa una serie de interrogantes acerca de la nominación e invención. Encuentro que estas mismas preguntas conversan con los interrogantes que actualmente nos venimos haciendo los practicantes del psicoanálisis. Por ejemplo, en el marco de una investigación que venimos llevando a cabo desde el SADIC, La patria del síntoma, con la coordinación de Hilda Vitar, sobre el estatuto que tiene hoy el sintagma proveniente del campo de la economía, que está en auge nuevamente y está siendo usado desde diferentes discursos. Me refiero al sintagma nueva normalidad y sus efectos. Se pregunta Miller, ¿a qué responde la invención de un nombre nuevo? Digo la invención, pero esto no se detiene allí. Es también la promoción, el éxito social de los nombres. ¿Y cómo es que un nombre nuevo encuentra crédito? ¿Y por qué otro es acreditado? ¿Y cuál es su relación con lo que nombra? ¿Lo que es nombrado precede al nombre o es el nombre quien precede a lo que es nombrado? ¿Qué creencia entonces merecen los nombres? Cuando nos planteamos la cuestión, por otro lado, continúa Miller, nos damos cuenta de la cantidad de nombres a los cuales creemos duros como hierro. No podríamos, ciertamente, sostenernos en la práctica del psicoanálisis, quiero decir a título de agentes, si no creyéramos en una multitud de nombres, comenzando por el nombre de psicoanálisis. Apostamos entonces que este medio dicho cause a los lectores por venir, así como ha causado a cada una de las integrantes de esta comisión, el supuesto saber leer de otro modo, implicado en la política y ética del psicoanálisis. Diría hoy, ineludible, en este tiempo de pandemia y sus comités de ética. Ya que sabemos, Adriana Lyon,
de este mediodicho 29 y los autores. El psicoanálisis no es un aerolito que ha caído del cielo. Es la invención de una experiencia particular, de un largo camino en cada época que lo necesita para soportar el estilo de vida de cada sujeto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jessy. Gaby. Bueno, buenas tardes. Tengo un montón de agradecimientos que no voy a evitar decir, aunque ya han dicho muchos. Voy a empezar por el directorio actual, llevado adelante por Eugenia Molina, su directora, Luciana Rolando y Carolina Córdoba. Muchas gracias por invitarme, y a mis dos compañeros de la instancia diagonal, que cuando flaqueaba mi sí, me empujaron y me animaron a que participe de esta novedosa presentación de nuestra revista virtual. Así que también agradezco a Pía Liberati por llevar adelante esta idea que viene de antes, de digitalizar este número de la revista, siendo que hoy, como decían ya, como lo señalaba Pía también, digitalizar es casi un sinónimo de poder tener acceso, ¿no? Así que en este caso me pareció un acceso a un tema que es tan vigente hoy. Quiero decir que Pía me envió a mí el pedido de que diga si me parece vigente lo dicho en ese momento, a propósito de la eficacia, que ya voy a decir algunas cosas que me parecen vigentes y otras que no estaban allí, como el síntoma mismo que no está ya allí, por suerte. Entonces, enfermedad, política y época, ¿no? Me parece habla solo la vigencia, habla sola. Porque podemos ver cómo las enfermedades, voy a decir, ocupan el lugar de un poder, del poder. Las enfermedades. El poder, por ejemplo, de producir la proximidad de cuerpos amenazantes, que la proximidad de los cuerpos puedan ser una amenaza, y amenazados, amenazantes y amenazados por un agente que hay que tratar, voy a decir, políticamente. Estoy tratando de enlazar algo de lo hace 15 años, hoy. El texto de Adrián Carbonetti, no puedo dejarlo de subrayar, que fue una búsqueda muy especial, y que ya mismo, antes que me olvide, por mi fuerte Alzheimer de la senectud, tengo. Entonces quiero, por supuesto, contarles la vibración que tenía ese comité editorial conformado por Adriana Layón, Gisela Esmaña, Graciela Martínez y Pilar Ordóñez, que acompañaron la gesta de una idea, a quien también hay que agradecer, y mucho, yo por lo menos, que es a Hilda Vitar, quien dirigía hace 15 años la sección Córdoba, hace 15 años no, hace 17, porque era el tercer número, hace 16 años, era el tercer número de 4 que me tocó dirigir. Entonces, ella tuvo la osadía de decir, fundemos una nueva serie para Medio Dicho, una serie que es la número 27, la primera revista, o sea que había 26 números previos que han hecho del hecho y de trama para que la 27 nazca, por supuesto, y para tener una referencia de cómo dar el siguiente paso. Así que
a Hilda Vitar, que tuvo esa confianza y que siempre digo la frase que tuvo que decir para obtener mi sí, que fue, quiero descansar, así que hace. Eso es clave. Bueno, a todos ellos, también a quienes tradujeron en este número, que fueron muchos, donde está Alejandro Willington, que tradujo el texto de Jacalén, está Marcelo Casarín, está Eduardo Abelo, y me estoy olvidando, Candela me parece que está también. No, Liliana Aguilar, a quienes agradezco mucho. No escribí en ese momento la editorial, así que tengo esta ocasión de agradecer antiguas donaciones. Decía yo lo de los cuerpos, que también entonces hay que tratar políticamente, ¿no? Y entonces cada uno con su biopolítica, cada estado con su biopolítica. Los cuerpos encerrados o voluntariamente sueltos constituirán, me parece, constituirán lecturas políticas que cada Estado hace en relación a lo que su economía política, social y sanitaria piensa, decide llevar adelante para todos. Bueno, desde este punto de vista, la revista se las recomiendo porque el texto que mencionaba es uno de los de Perspectivas, Ideas y Problemas, el de Adrián Carbonetti, que habla sobre el cólera, aquella epidemia que tuvo una función social muy singular en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Argentina por supuesto, y en América, ¿no es cierto? Tenemos el texto de Gabriel García Márquez, tan conocido, y que cuenta, se van a sorprender cuando lean cómo la policía, los médicos hacían con el cólera, y vamos a encontrar que estamos bastante vigentes, por no decir algo ancianos. Bueno, les decía que brevemente la Comisión PIA me envió la pregunta sobre la vigencia y me dijo que diga si considero vigente la cuestión de la eficacia en el psicoanálisis. Considero que en cierto sentido la cuestión de la eficacia en psicoanálisis es una pregunta que siempre debería estar en nuestra brújula, ¿no? Porque es preguntarnos por las consecuencias de nuestra acción. Y sabemos, desde lo que Jacqueline Miller nos esclarece como política lacaniana, que nuestra política no es la de las intenciones, peor si son buenas, que nos enseñan muy claramente que siempre las buenas intenciones son las peores, ¿no es cierto? Eso es difícil de transmitir, pero es muy verdadero. No hay que creer tanto en las buenas intenciones como en las consecuencias de una política, ¿no? Una política realista, dice él. De modo que la eficacia entendida como consecuencia de una práctica y de una política me parece que hace de brújula al movimiento psicoanalítico, ¿no? Porque ahora voy a decir, es decir, que desde esa perspectiva me parece absolutamente vigente lo que ha dicho Eugenio sobre la concepción del síntoma y las posibilidades que nos dan. Lo voy a anudar al mini desarrollo que voy a hacer sobre la eficacia, sobre el problema de la eficacia. Uh-huh. En primer lugar, debería decir que a contrapelo de la exigencia de eficacia que nos impone la vida contemporánea, a contrapelo de eso, es decir, una eficacia que se asiente en ese matrimonio infernal que celebra el mercado con la ciencia,
y quizás más precisamente la falsa ciencia, la nuestra, la eficacia del psicoanálisis, pensaba yo que podría ser preguntarnos por una acción en lo atinente a por lo menos 3 puntos: la clínica, la eficacia en la clínica, entonces la ética imperante respecto de la clínica, y ahí anudo con lo que Eugenio ha hecho de la traslación del síntoma como obstáculo al síntoma como una cuestión para hacer funcionar a partir de un hacer, ¿no? Pero lo dejo un poco así planteado, es decir, la ética imperante en esa clínica, y en ese sentido, también una pregunta sobre la eficacia en relación al progreso de la doctrina, porque yo digo que desde Freud la práctica, vamos a decir, rebasa, ¿no es cierto?, la doctrina. Es decir, que desde Freud uno lee cómo Freud se va preguntando todo el tiempo a partir de su clínica y avanza la doctrina a partir de la clínica, ¿no? De una pregunta sobre el médico, como decía él, que se desprende de ella, entonces, la doctrina que se desprenda de la clínica, y no la inversa. Y entonces, por la conjugación de esos 3 espacios, clínica, ética y doctrina, por supuesto, la política de la formación de los psicoanalistas en el mundo. ¿Qué eficacia queremos, no sé si decir queremos alcanzar o hemos alcanzado? ¿Qué eficacia podemos leer en la clínica de la formación del psicoanalista a nivel de las escuelas de la MP o más allá de ellas, si queremos hacer esas lecturas, ¿no? Si nos gusta esa lectura? Pienso entonces que nuestra manera de poder constatar la eficacia del psicoanálisis podría anudar, contemplar estos campos. Porque yo digo que si un psicoanálisis es como le gustaba decir al último, al doctor Lacan, un largo encaminamiento, es un largo encamina-miento, ¿no? Un largo encaminamiento que llevó a distintas concepciones del final, de la salida de ese encaminamiento. Me parece importante subrayar 2 cosas, una de las que Eugenio ya me parece que lo situó, y las chicas también, Jessie, pero que lo voy a leer a Jacques Alain Miller diciendo así. Se refiere a Lacan cuando está hablando de cuando Lacan percibe que va a haber cada vez más conductas como si fueran adaptadas de los psicoanalistas, bien adaptaditos a las normas del padre, voy a decir. Dice Miller, es precisamente, me parece, porque él, Lacan, percibía esta tendencia a largo plazo, y precisamente para que el psicoanálisis escape a este destino de relegación, que Lacan ha intentado poner en circulación el nombre de síntoma, ¿no? Me parece que algo de lo que señalaba Eugenio como la herejía de la buena manera va en este sentido, ¿no? Que escape al destino de relegación. Y lo otro que quiero subrayar de ese, porque muchas veces nos llenamos un montón la boca de decir frases que en ese punto se vacían también de lo que decimos cuando decimos, ¿no? Porque hablamos mucho de la singularidad del trazo y de la diferencia de no homogeneizar y de que cada uno con su estilo, etc. Pero leo, la escritura, es decir, ir en un análisis a favor de la escritura de un trazo. La escritura, cuanto más va hacia el trazo,
más puede abstenerse del orden. Dejo esto ahí para ir y con esto terminar, si es que encuentro el texto. Voy a decir lo que, bueno, tuve también una sensación de especie como Santo Tomás, sicut palea, con lo que había escrito hace 15 años, también tuve un efecto de que no tenía la más remota noción que habíamos hecho en la sección Córdoba, Vicente Palomera y yo, en una mesa redonda. Y le voy a escribir a Vicente para que me diga cuándo ocurrió eso, porque no tengo idea de haber tenido una mesa redonda en la sección Córdoba, pero se ve que sí. Yo pienso, acá sitúo, entonces, en relación a esto que acabo de decir, sitúo 3 puntos de la eficacia en el psicoanálisis, tres aristas. Pero, ¿qué pienso hoy? Pienso que este texto está escrito sin algo que no había ocurrido y que le quisiera agregar, tengo la ocasión esta, que le quiero agregar. No había ocurrido el año 2017, no había ocurrido lo que Jessica Asís acaba de nombrar, el nudo de Zadig. No había ocurrido año 0, que si es 0, implica el recomienzo de algo, no sin lo anterior, pero implica un recomienzo de algo. Entonces, pienso que algo de esto hablaba, esto que está acá, hablaba de la eficacia como en intención, como si yo me dirigiese a la intención. Y me parece que año 0 sitúa un campo de la eficacia en la formación del analista que por supuesto no tenía yo la menor idea de contemplarlo en aquel tiempo, que es la incidencia en la política, ¿no? Aun cuando uno de los puntos que sitúo para la eficacia es la extensión del psicoanálisis y su práctica. Me parece que cuando uno mide ese campo de la extensión, bueno, podría anudarse un poquito con lo de la incidencia en la política. Entonces, los 3 puntos donde pienso la eficacia, entendida como la nuestra y no la de la ciencia con el mercado. Pienso también la formación de los analistas, es decir, que ahí me ubico tanto en las instituciones formadoras, escuela, etcétera, institutos, lo que quieran, y su práctica, como en los análisis, ¿no? Formación del analista, pienso en eso, en las instituciones y en los análisis, y lo que llamo ahí la evaluación de los resultados, el gran debate evaluativo nuestro. Bueno, solamente voy a decir que no pienso que la eficacia de un análisis esté, a partir de esos 3 puntos, esos 3 campos que señalo, que esté ligado a lo que por supuesto es bienvenido, que es el efecto terapéutico, que las personas se sientan bien, ¿no? Que los analizantes alcancen un bienestar, ¿no? O que los niños curen su síntoma, etcétera. No pienso en el efecto terapéutico solamente, o por lo menos no se agota eso ahí, sino más bien de qué modo cada analizante, voy a decir algo que está ahí planteado, de qué modo cada analizante usa lo que extrajo de su análisis, ¿no? En cierto sentido, de qué modo cada analizante sigue siendo analizante de su propia experiencia analítica, ¿no? Lleva eso a una dignidad ética y lo hace incidir en el lazo social, en el lazo asociativo, si es que se decide por la escuela, en fin. Y otra cosita más que quiero plantear ahí es la cuestión del final del análisis,
que también, por supuesto, es una de las salidas, una de las vías que uno puede medir qué hace con lo que la experiencia depositó, como decía Lacan, qué hace cada uno con lo que la experiencia de su análisis depositó, y una de las posibilidades es que lo dé a conocer a eso, ¿no? Es decir, que es una evaluación cualitativa, no cuantitativa, cualitativa, la de la eficacia de la experiencia analítica. Y allí, si vamos a entrar en la experiencia analítica, me parece que habría que distinguir entre lo que es eficaz adentro de la cura, es decir, en el lazo con el analista, de la eficacia en la transmisión de lo alcanzado en la cura, y de una tercera, que no alcanza con esa de la transmisión de lo alcanzado, sino cómo va a ser ese para pasar del lenguaje privado al público y tener una incidencia para que otros hagan su apuesta y el psicoanálisis siga, ya en una eficacia mayor. Solamente decir, hasta aquí llego, solo decir que para el doctor Lacan, por supuesto que no, el tilde sobre la eficacia para que esto ocurra no estuvo en toda su enseñanza puesto en el mismo sitio, sino que un poco lo que seguía, lo que planteó Eugenio, bueno, es un poco la brújula, y también vemos entonces aparecer la gran epopeya del fin, demostrativo de un fin, y luego una instalación artística, como decía Eric Laurent, ¿no? Una instalación que permite decir, bueno, ok, el psicoanálisis es un sesgo práctico para sentirse mejor. Muchas gracias. Bueno, ya todos habrán escuchado, tenemos un ratito para algunas intervenciones con ese sistema de manito Zoom, la generosidad de cada uno de los que participaron en su transmisión. Quería así preguntarles si estaban de acuerdo conmigo en pensar la vigencia, por un lado la actualidad, pero para ubicar el vigor que mantienen nuestros conceptos, la vigencia respecto a su vigor. Y en ese punto, mientras van pensando si quieren hacer alguna pregunta, en ese punto me gustaba preguntarle a Eugenio si ese texto que escribió, bueno, yo insisto con eso porque a mí me gustó mucho, Eugenio, tu texto, el síntoma, problema o cuestión, si el vigor que nos permite 15 años después tomar ese texto y seguir extrayendo consecuencias de eso que escribiste, está en ese movimiento del síntoma al síntoma, o de Madakin a Rule, si podríamos allí ubicar el vigor de ese movimiento. No sé si me seguís con la pregunta, pero... Sí, bueno, gracias por la pregunta, y también a las compañeras que han hablado, me ha gustado mucho lo que han planteado. Sí, eso es, de alguna manera, cuando releí el texto, me di cuenta que cuando hace 15 años hablaba de eso, estaba muy condensado, y si estaba condensado es porque no podía decirlo de otra manera, quizás, ¿no? Entonces, ahora, digamos, en el hecho de que me invitasteis a hablar, eso me ha exigido darle alguna vuelta más a eso tan condensado. En realidad sigue estando condensado, pero un poquito menos en un punto. Es en este punto particularmente, en este recorrido, en estos traspasos que yo he planteado, ¿no? Un poco evocando las sustituciones, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo estos traspasos de el problema a la cuestión, de la causa al de que se goza, y finalmente al síntoma, que tiene que ver con efectivamente, con este vigor, incluso de la eficacia. Cuando escuchaba ahora a Gaby, me sugería muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no se habla de eficiencia, sino de eficacia, ¿no? Me parece que esa es una distinción muy interesante, porque la eficiencia remite definitivamente a todo lo que tiene que ver con la biopolítica, al menor coste en el menor tiempo.
La eficacia también, pero bueno, nosotros desde el psicoanálisis podemos pensar la eficacia, creo que se puede pensar vinculada a bueno, todo lo que ha planteado Gaby, que es muy interesante, es un proyecto de investigación, pero me parece que la eficacia la podemos pensar vinculada a este punto del vigor que es que saber y hacer. Es decir, la eficacia es eso que responde a lo que queda como cuestión del síntoma para cada uno. Por ejemplo, me evocaba, que lo he estado mirando, una expresión de Milet también en el Nota Paso a Paso, que me parece excelente, es el anexo del Seminario 23, y hay un momento que dice, porque casi Gaby lo decía de otra manera, pero me parece que se puede leer tal cual, dice, sobre la sabiduría joyciana, ¿no? Para pensar también la cuestión de la escritura y el trazo y el orden, que me parece muy interesante, ¿no? Que consiste para cada uno en servirse de su síntoma, de la singular de su pretendida minusvalía psíquica. Lo digo porque minusvalía psíquica toma también la cuestión de la eficacia, ¿no? Por la otra cara, para lo mejor y para lo peor, sin aplastar su relieve bajo un common sense, es decir, un sentido común. Me parece que esto, o sea, el vigor justamente es que el síntoma sería eso que responde a la estandarización del sentido común, a la estandarización de la minusvalía psíquica, pero sin garantía también. Es decir, por eso para lo mejor y para lo peor es muy interesante, ¿no? Sin garantía, sin que haya algo asegurado, porque si no retornaríamos a la terapéutica o al discurso del amo, ¿no? Bueno, eso es lo que se me ocurría. Hay muchas cosas de las que habéis planteado, pero bueno, en relación a esa... Tenemos dos preguntas, al menos que me ha transmitido Caro, Roxana Chiatti y Mariana Gómez, para darles el micrófono. Buenas tardes, preciosa mesa. Tengo dos preguntas, una para hacerle a Eugenio. Buenas tardes, Eugenio. Hola. Que no sé cómo decirla bien, pero vos hablas de la dimensión de la causa, no tanto de dirección hacia la dimensión de la causa, sino hacia la dimensión del síntoma. No sé si lo digo bien, pero ese punto me gustaría si vos pudieras decirnos un poquito más. Y a Gabriela, cuando dice, Gaby, hola Gaby. Hola, cuando decís lo de la eficacia, respecto de la eficacia del psicoanálisis, en su incidencia en la política. ¿Sí? Me gustaría escuchar un poquito más sobre esa perspectiva que vos nos traes, que me resulta interesante. Les propongo, si quieren, 3 preguntas, porque además de la Ro, Mariana se suma Eugenia, y después le pasamos la palabra a la mesa, si están de acuerdo, así, bueno. ¿Les parece? Sí. Bueno, sigue entonces Mariana, y después Eugenia, y después vuelve a usted. Podés habilitarte el audio, Mariana. Ahí está. Ahora. ¿Ahí está? Sí. Buenas tardes, ahora sí me escuchan. Bueno, en principio agradecer los trabajos, todos me han interesado, me han gustado muchísimo, pero bueno, quisiera aprovechar al invitado especial y servirme un poquito también de su transmisión. Eugenio, en tu trabajo vos planteás que lo que no varía, como ya se ha dicho, del síntoma para el psicoanálisis es la confianza justamente que se tiene en el síntoma. Y hoy decís, bueno, esto es la política en realidad, ¿no? Que también esto lo ha recortado muy bien Gaby. En uno de los puntos que trabajás en tu texto, haces referencia al porvenir del psicoanálisis y cómo es necesario no perder esta orientación por el síntoma en el mar de la ciencia. De hecho, propones el matema SDA,
no tachado, sino de A, para designar la operación de la ciencia que justamente intenta evitar la división del sujeto. Y esto también implica convertirlo en producto de objetivación, acabar con el síntoma y con la posibilidad del vínculo social. Entonces, ¿cómo podemos pensar esta cuestión, no problema, como muy bien nos enseñás? Me gustó mucho pensar esa distinción, no es un problema, es una cuestión, la cuestión del síntoma, la de la confianza del síntoma en esta época, en pandemia, como también algo ya nos dijo Gaby, donde la cifra y la estadística está en su pleno esplendor, donde todo ha sido trastocado, donde también, nos encontramos en la lógica de la evaluación más que nunca. Si hay algo distinto para pensar, o más bien lo invariante de nuestra política se sostiene como hace 15 años, ¿no? Algo dijiste, pero si tal vez pudieras extraer alguna otra cuestión, profundizarlo un poquito más, también a la luz de lo que acaba de preguntar Roxana. Bueno, Euge. Bueno, muy bien. Tengo habilitado, sí. Quería, por supuesto, agradecer a la mesa, agradecer las 4 excelentes exposiciones y también al comité de Medio Dicho Digital y bueno, y especialmente a nuestro invitado especial, Eugenio Díaz Mazo. Y tomar una cuestión con respecto a lo de la eficacia, que me pareció muy interesante, la sutil diferencia que Eugenio hizo, que no hablamos de eficiencia, sino de eficacia. Y preguntarles qué les parecía con respecto a la eficacia. Gaby lo trajo particularmente en relación al final de análisis, pero pensar esto de la eficacia hoy, en la época, ligado a esto que Jacques Alain Miller trabaja de la responsabilidad analítica. También me parece que viene un poquito enlazado con las preguntas de Roxana y Mariana. En tanto, estamos en un momento donde me parece que cabe una vez más preguntarnos en dónde o cómo, de qué manera llevamos adelante el propósito de la subversión psicoanalítica ante este momento. Entonces, preguntar un poco eso, cómo pensaban eficacia y responsabilidad analítica. Eso. Bueno, gracias Eugenia. Les doy entonces la palabra a la mesa. Eugenio o Gabriela, los que quieran, Ana, Jessy. Bueno, yo diría, empezar a decir algunas cosas y en todo caso continuamos con son 3 preguntas muy interesantes y que podríamos conversar. Voy a intentar ligarlas. En relación a la cuestión de la causa, me parece que lo que yo propongo, lo propongo a partir de mi experiencia analizante, yo he dicho los desfiladeros de la causa también, ¿no? Es verdad que al final el significante, el desfiladero de la causa es por qué, pero que como hay algo que en realidad eso se necesita agotar seguramente, pero como decimos, agotar todas las preguntas por significante, pero en realidad, no sé si en realidad es la buena manera de decirlo, pero la cuestión es el goce. ¿De qué se goza en el síntoma? Y yo esto lo querría ligar a la eficacia también. Es decir, por supuesto que podemos pensarlo, y Gaby ha hecho todo un recorrido en relación a la clínica, a la ética, a la doctrina, a la transmisión, etcétera, etcétera, también a la política. Me parece, me ha interrogado muchas cosas para pensar. Pero yo creo que la eficacia, bueno, esa es mi idea, la eficacia se ubica en este punto, en el punto en que de lo que se trata es del goce, que como ha dicho antes también Gaby, ya está del inicio, y yo mismo he recordado, ya está del inicio, esa voluntad de goce, es decir, no podemos pensar la eficacia por fuera de eso, porque si no, estaríamos en la combinatoria, como antes también Jessica ha resaltado en relación al texto de Millet, que me parece un texto magnífico y bien actual, por cierto, ¿no? De 7 sustituciones, quizá la cuestión de la política todavía, como ha dicho Gaby, todavía
quedaba un poco, es 2017 con Friday Año Cero, pero me parece que este punto del goce, de que lo central es el goce, y el resto que queda de la operación de saber sobre eso, como uno hace con eso que ha podido cernir de su goce, esto es fundamental. Si lo pensamos en relación a la responsabilidad analítica, bueno, yo creo que es esto, ¿no? Es decir, que finalmente en la responsabilidad del... Por eso también me preguntaba al principio cómo es tocado, digamos, en esta situación la práctica, ¿no? Hemos conversado mucho, seguro que allá también, y hemos conversado también intercontinentes, etcétera, pero creo que eso es algo que a mí al menos me interroga en relación a mí mismo y en relación a los analizantes, ¿no? Pero creo que el eje, quizás es muy simple lo que digo, pero es como me viene el eje, es el goce. Es decir, cómo ubicamos el goce en toda esta... si no, es fácil perderse en otras cuestiones, la cuestión del deseo, como si fuera un deseo puro, o la cuestión del saber, etcétera, etcétera. Y en relación a la pandemia, la pregunta... es un poco complicado porque me ayudó a pensar este texto que me pasó una colega, ¿no? de Luis Fernando Carrijo, no dejarse tragar por ello. Me orienta esto, no sé si puedo decir muchas más cosas, pero no dejarse tragar también por la pandemia como un significante que nos traga también, ¿no? Justo antes de que empezáramos, hemos conversado un poco, me han preguntado, bueno, ¿cómo está la cosa ya?, etcétera, ¿no? Y yo lo que decía es que, bueno, me parece que hay algo de cómo podemos colaborar como sujetos, pero como analizantes también, y por tanto como analistas, a no dejarse tragar por eso que nos invade casi o bien del lado de la alienación, como decía antes Gaby, creo haber anotado, a esta autocensura por un lado, no esta alienación a todas las palabras que vienen del otro, o también a no poder más que apostar por una especie de deseo metonímico. Es decir, ¿cómo podemos colaborar cada uno en que eso no sea, en que lo singular, podríamos decir, no sea tragado con este nuevo significante que es un real, es verdad, es decir, la pandemia pero por ejemplo Gaby recordaba lo del cólera, el texto de, ¿no? Claro, es un poco, no sé, bueno, lo dejo ahí para que los demás puedan decir, pero pensaba en esto, ¿no? En no dejarse tragar, me parece, al menos a mí y solo acabo con esto, no sé si habéis leído hace poco, salió este texto o este pequeño comentario de Óscar Ventura sobre el sueño de final de análisis, que es, el sueño es algo cae, y cuando él se asoma, que no puede ver lo que cae, dicen, es un sueco, y él, que tiene que ver con la pulsión de muerte para él, entonces, él dice, su eco, que permite detener la metonimia de esta pulsión de muerte. Es decir, bueno, yo creo que el eco de cada uno nos permite quizá detener algo de la metonimia actual, por ejemplo, que es la pandemia, etcétera, sin desconocer que es un real que está ahí. Gaby. Sí, me meto un poquito en el filo de lo que está diciendo primero Eugenio recién, y ya vuelvo a las preguntas. Sí, me parece que sin desconocer, dice él, el real que hay en juego en la pandemia, pero advertidos, me parece que como psicoanalistas tenemos que poder distinguir eso que Mariana Gómez señalaba del para todos respecto de un singular, lo que llevamos adelante siempre como el singular, no se exceptúa del momento
general y supuestamente homogéneo, voy a decir, pandémico. El singular no se exceptúa porque personalmente pienso, es cierto que conversábamos en la trastienda de esta mesa, sobre cómo cada uno iba llevando las cosas respecto de las cuarentenas estas, que en nuestro caso son unas cuarentenas un poco más largo que como nació el término cuarentena. Lo nuestro ya llevamos 6 meses o 5, no sé. Es decir que me parece que se pone en juego qué singular, es lo que yo pienso, ¿no? Personalmente pienso. El singular, y lo constato en la clínica, no todos quieren ser atendidos presencialmente, pero en mi caso minoritariamente quieren ser escuchados por teléfono, muy minoritariamente, porque no encuentran ahí, pero yo pensaba, ¿qué se juega ahí? Bueno, la relación al cuerpo, voy a decir, y en este punto señalo y subrayo lo que Eugenio decía del goce, es decir, porque para gozar se requiere un cuerpo, la relación al cuerpo que cada uno tiene, ¿no? La relación que mantiene cada hablante con su cuerpo también está puesto en juego en este momento. Es decir, que hay personas que tienen más miedo, menos miedo, otras que piensan que cuidándose extremadamente pueden moverse y no sentirse apretados adentro de su casa. En fin, porque el cuidado, ¿qué quiere decir ¿qué quiere decir cuidarse? Quiere decir la relación que cada quien mantiene con sus propios bordes del cuerpo. ¿Cómo se legisla un universal de eso? Es la primera parte que intenté escribir sobre la relación de política, enfermedad y época, y les recomiendo comprar Medio Dicho Virtual a la sección, porque van a encontrar muy interesante, no solamente la enfermedad, si se quiere, corporal, sino que está el trabajo que está agradecido en la hoja, Casarín, ahí, que nos acerca de la escritora Tununa Mercado sobre violencia y los cuerpos violentados, que hoy se podría decir que es una pandemia, ¿no? La violencia social, la gratuidad de los golpes, y estamos hablando de 15 años atrás, y ella escribe un bello texto político sobre 40 años atrás, porque hace referencia, me parece, si no recuerdo mal, a los años de represión nacional. El texto de Tununa Mercado, digo. Entonces me parece que lo singular, acuerdo con lo que decía Eugenio, que es la cuestión del goce, pero en relación al cuerpo hablante, ¿no? Y acá voy a tomar la pregunta de Eugenia. Ya voy a decir un poquito sobre la de Roxy, que van juntas, por supuesto, pero eficacia y responsabilidad del analista. Yo quizás me quedé corta en la manera de explayarme. Es cierto que me referí al último sobre la dinámica de la eficacia en una cura. Puede ser no necesariamente el fin del análisis, sino que puede ser también la cura de un niño, ¿no? Y el efecto terapéutico que produce de alivio de la angustia, no solo del final del análisis, sino de lo que pasa, dije, en el interior del lazo analítico. Pero también me referí a la extensión del psicoanálisis, como una dimensión de la eficacia. Habría que ver eso, es cierto, hay que verlo, ¿no? Porque extensión del psicoanálisis en relación a la formación del analista, dije. Es decir, que acá engancho con la pregunta de Roxy, de Roxana Chiatti,
Es decir, que habrá que ver qué quiere decir extensión del psicoanálisis en cada época, ¿no? Porque tuvimos en la MP el cierre cuando la extensión fue mucha, porque extensión muchas veces también es degradación. No siempre la extensión en sí es algo esperable, para nada. Entonces, ahí vuelvo a extensión, política y época, ¿no? La responsabilidad entonces, Eugenia, con la eficacia la pienso yo, si tomamos en cuenta las tres vertientes que planteé, que fue la ética, la del interior de las curas y su final, y la de la extensión y la formación, tres, la pienso en relación a un análisis que apunte a lo real y que no apunte, como dice el doctor Lacan, a la emisión de bellas palabras. Él dice así: no soy yo, Jacques Lacan, quien solo se fía de la operación sobre el sujeto en tanto que pasión del lenguaje. Me parece que ahí nos abre las aguas de una ética, ¿no? A pesar de que allí es el discurso de clausura de las jornadas de Manoni, el discurso de las jornadas de psicosis, clausura de las jornadas de psicosis, ahí él está haciendo una operación sobre la eficacia en relación al fantasma, al atravesar, a tocar el fantasma. La eficacia del psicoanálisis es tocar el fantasma. Pero es él mismo el que luego dice, ¿no?, que finalmente el psicoanálisis es un sesgo práctico, y por eso rescato lo del síntoma. Es un sesgo práctico para sentirse mejor, ¿no? Entonces me parece que la responsabilidad analítica también la pienso, Eugenia, cuando digo lo de que los análisis conduzcan a lo real del síntoma, como creo que señalaba Eugenio, también pienso en el lazo asociativo. También pienso que solo así es posible, no es seguro, por supuesto que no está garantizado, que se toque algo que disgrega la enfermedad del grupo, el gusto que a veces tenemos de sindicalizarnos en lugar de llevar adelante una comunidad que aloje la dignidad de cada síntoma, la dignidad de la pluralidad, de lo plural, de lo diferente, ¿no? En fin, eso me parece que es responsabilidad de cada analista, su relación a lo real y no al sentido. Y la eficacia y su incidencia en la política la dije como algo que faltaba, me parece, Roxana, en el texto de la 29, para mí. Faltaba porque no había llegado el 2017, quizás, o yo no había llegado a pensarlo por mi propio síntoma también. Pero me parece que cuando en el 2017 se plantea el psicoanalista por relación a la posibilidad que tenemos de incidir en la política, hay un planteo inicial, que también voy a leer, que escribe Jacques Alain Miller en Año Cero. Dice así: el psicoanálisis terminará por rendir las armas frente a los impases crecientes de nuestra civilización, como Lacan lo evocaba un día de depresión o de cólera, mientras que los notables de su escuela, la Escuela Freudiana de París, se rehusaban a avalar su proposición del 9 de octubre sobre el psicoanalista de la escuela. Así comienza Año Cero, el texto Año Cero, es decir, en un momento de llamado, me parece, a que con el fin de análisis, es decir, proposición, la evocación de la proposición, todo eso, hagamos algo con los impases de la civilización, ¿no? Es un párrafo, así comienza el texto Año Cero, y un párrafo que Jacques Alain se pregunta. Pienso que se abrió otro tiempo y que eso que contaba Jessica Asís, que experimentó en el núcleo temático que llevó adelante Hilda Vitar, en el Nudo de Córdoba, bueno, está preparando su incidencia, ¿no? ¿Qué decimos con nuevas normalidades? Bueno, eso es un significante para todos. Estuvimos en España en una reunión sobre nuevas normalidades. Quiero decir,
algo que el psicoanálisis ebulle y que pueda incidir de vuelta para buscar un singular. Perdón, solo añadir una pequeña cosa, Sí, porque en relación a esto último que ha planteado Gaby, ¿no? Del año cero, efectivamente, no rendirá más. Y la pregunta de Mariana sobre la confianza en el síntoma, me parece que esa es por tomar la cuestión, es decir, ¿qué quiere decir confiar en el síntoma? Lo podemos ligar con esta cuestión también, ¿eh? Es decir, no se puede desligar confiar en el síntoma de la cuestión del psicoanálisis y la política, como plantea Miller en 2017, que es complejo, ¿eh? Pero creo que confiar en el síntoma, pero ¿a qué nos referimos con síntoma? Por eso hemos tomado la venida de síntoma, la orientación a lo real, el acontecimiento de cuerpo, etcétera, etcétera. Es decir, que me parece que eso no. Otra cosa es cómo, me parece que eso es una conversación, pero cómo no se puede desligar una cosa de la otra. Igual que antes, cuando decía Gaby, me recordaba que al goce no se puede desligar la cuestión del cuerpo, de los bordes del cuerpo. Bueno, no se puede desligar esa confianza en el síntoma. Ahora, y saber que el síntoma no va sin la pulsión, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo ahí, pero quería pensar que hay un nudo en eso, ¿eh? Sí. Si no hubiera un nudo, estaríamos en una dimensión de la política no muy interesante. Como psicoanalistas. Bueno, creo que ha quedado demostrado el vigor de esta medio dicho con los invitados que la hicieron palpitar. Se los agradezco de vuelta. Está ya en la plataforma para el que la quiera tener, medio dicho en su pantalla, como nombramos ahora. Los despido con nuevamente el video que preparó Gonzalo Zavala, tomando las imágenes, las fotografías de la serie que el fotógrafo donó para la medio dicho, el fotógrafo Rafael Rodríguez, Ayer te vi, se llama la serie, de fotos. Bueno, los invito a disfrutar de ese video y a seguir con las lecturas con la medio dicho 29. Adiós. ¿Qué trata el psicoanálisis hoy? Es una pregunta que está en el título de la medio dicho 29. La vigencia de esta medio dicho, 15 años después, nos invita a su relectura, a buscar en ella herramientas para interpretar esta nueva subjetividad. El trabajo en la Comisión de Medio Dicho Digital me enseña sobre política del psicoanálisis, sobre las publicaciones, pero fundamentalmente sobre la transferencia de trabajo y el lazo a la escuela. Síntoma y eficacia. Las paradojas del bien y lo inconsciente. La medio dicho 29 hacia el coloquio de nuestra sección.